Soy el padre Francisco José Delgado. Estamos hablando sobre Lutero, sobre su doctrina, su vida, y llegamos a un punto en este capítulo que es bastante importante, que tiene que ver con muchas de las cosas que ya hemos dicho, y es la relación entre la teología luterana y la razón, ¿no? ¿Cuál es el papel de la razón en la teología luterana? Me gustaría comenzar citando, un poco por encima, el famosísimo discurso de Benedicto XVI en Ratisbona, donde él habló de este tema de la razón y la fe, ¿no? Y él, discurso que es hoy día imprescindible leerlo y volverlo a leer, él habla de este peligro que hay de separar la fe de la razón, y a la vez, como en la tradición cristiana, vamos a decir católica para ser más precisos por lo que diremos a continuación, la fe y la razón han estado unidas desde el inicio. Ya en la Sagrada Escritura se presenta cómo en el pensamiento bíblico hay, dice él, ¿no?, estos elementos de la razón griega. Incluso comenta, pues, como en la misma aparición, las mismas palabras de Dios a Moisés en la zarza ardiente, ¿no?, cuando Dios se define yo soy el que soy, pues a Santo Tomás no le cuesta, y a la tradición cristiana en general, ver cómo ahí hay una referencia también al ser de los griegos, no solamente un ser en cuanto actual, que sería una concepción más semítica, más hebrea, sino que perfectamente encuadra con la idea del ser griego, que luego aparece también en el libro de la Sabiduría, que aparece en las Escrituras en otros sitios, ¿no? Entonces, contra esto dice que hay un proceso que es bastante peligroso, que se llama de la deshelenización del dogma. Deshelenización sería quitar a la fe cristiana los elementos que se considerarían propios del pensamiento griego, del pensamiento helénico, ¿no? Entonces, cuando él habla de esto, dice lo siguiente, y que por cierto lo presenta como un gran error y una desfiguración, ¿no?, de la fe cristiana. Dice: la deshelenización surge inicialmente en conexión con los postulados de la Reforma del siglo XVI. Cuando la Reforma, y está hablando en Alemania, está hablando de la Reforma protestante, lógicamente. Respecto a la tradición teológica escolástica, los reformadores se vieron ante una sistematización de la teología totalmente dominada por la filosofía, es decir, por una articulación de la fe basada en un pensamiento ajeno a la fe misma. Así, la fe ya no aparecía como palabra histórica viva, sino como un elemento insertado en la estructura de un sistema filosófico. El principio de la sola escritura, en cambio, busca la forma pura primordial de la fe, tal como se encuentra originariamente en la palabra bíblica. La metafísica se presenta como un presupuesto que proviene de otra fuente y del cual se debe liberar a la fe para que ésta vuelva a ser totalmente ella misma. Kant, con su afirmación de que había tenido que renunciar a pensar para dejar espacio a la fe, desarrolló este programa con un radicalismo no previsto por los reformadores. De este modo, ancló la fe exclusivamente en la razón práctica, negándole el acceso a la realidad plena. Esto dice Benedicto XVI, y que lo dice con bastante amabilidad. Lógicamente no era la idea centrarse ahí en la polémica, ¿no? Porque cuando habla de la teología, ¿no?, dominada por la filosofía, bueno, habría que ver. Posiblemente podríamos decir que en realidad la teología escolástica fue más bien la que consiguió dominar a la filosofía. El proceso cristiano, y mismo Benedicto XVI lo ha explicado en ese mismo discurso y en otras ocasiones de esta otra manera, ¿no?, como más bien lo que ha hecho la fe ha sido transformar la filosofía poniéndola al servicio de la explicación de la revelación divina, ¿no? Entonces, hay que reconocer esto. En la Reforma protestante, en la Reforma de Lutero, pues se da esta oposición a la razón. La fe como oposición a la razón, con lo cual volvemos a otros de los famosos contraposiciones que teníamos antes, que en el fondo es derivada. ¿Por qué hay que elegir entre la fe y la razón? Porque la fe es simplemente una confianza que brota del poder de Dios, de la obra de Dios en el hombre. La razón, en cambio, es algo humano. Y como ya hemos dicho, que Lutero considera que todo lo humano, todo lo creado es malo, forzosamente la razón es mala. Entonces, se puede decir con toda claridad, Lutero estaba radicalmente, visceralmente en contra de la razón, en contra de cualquier pretensión de que el hombre con su pensamiento pudiera hacer algo que sirviera para algo.
Por supuesto, el mayor sacrilegio de todos es decir que el hombre puede llegar a acercarse a Dios por la razón. Esto ya sería una cosa terrorífica para Lutero, porque sería violar el principio fundamental de todo su sistema, que es que el hombre no vale para nada y que lo único que vale es lo que Dios haga. Ya antes de toda su ruptura con Roma, de todo el problema de las indulgencias, etc., Lutero escribe que es un error afirmar que sin Aristóteles no es posible ser teólogo. Lógicamente eso es un error. Lo que pasa es que lo que dice a continuación es que cuando mejor sería decir no se puede ser teólogo si no se prescinde de Aristóteles. Como siempre, pues Lutero, que era un poco falaz en esto, pues crea una falacia de falsa alternativa, ¿no? Mire usted, bien, sería un error decir que sin Aristóteles no se puede ser teólogo. Los padres de la Iglesia, muchos de ellos, no tenían un conocimiento directo de la filosofía aristotélica y eran grandes teólogos. Pero decir lo otro, que es decir, no se puede ser teólogo si no se prescinde de Aristóteles, pues es una bobada. Es negar, que es lo que quería negar en él en el fondo, es que no se puede ser teólogo si se usa la razón. La teología únicamente puede utilizar la palabra de Dios y la fe como herramientas, pero sin introducir a la razón. Ahí se ha hablado de una aparición de lo que se llamaba la teología de la cruz, en contra de la teología de la luz, que sería la otra alternativa propuesta por la fe católica. Nosotros entendemos que es válida una teología que se hace de abajo hacia arriba, en cuanto que el hombre con su razón busca hallar a Dios, y también una teología que se hace de arriba a abajo, en cuanto que Dios, que se revela al hombre, pues le da el acceso a la verdad. Y diremos como católicos, las dos son necesarias. Efectivamente, la revelación es enormemente superior a lo que pueda llegar el hombre por la razón, pero si Dios le ha dado al hombre la razón es para que la utilice. Es más, dirá Santo Tomás, ya al inicio de su Suma Teológica, es que precisamente la fe presupone la razón, porque la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Así, la fe lo que hace es perfeccionar el poder que de por sí tiene la razón. Como ya hemos dicho que Lutero niega que la naturaleza tenga ningún poder ni que sirva para nada, pues las cuentas salen solas. Tiene que negar la razón. Entonces, esta oposición visceral a la razón de Lutero pues se lleva incluso pues, a afirmar cosas pues un poco malsonantes, podríamos decir. No voy a leer directamente las citas, ¿no? Pero para Lutero, esto lo dice en algún sermón, la razón es la prostituta de Satanás, lo habla así, ¿no? Porque él encuentra enormemente ofensiva la idea de que el hombre, con su capacidad intelectual, con su capacidad creada, pueda llegar a hacer algo que le sirva para comprender a Dios, que le sirva para la salvación. Entonces, ¿cómo ver esta historia luego que se ha contado, ¿no? Porque todos hemos escuchado, ¿no? De cómo realmente la reforma luterana habría traído, ¿no? este despertar de la razón, porque la teología católica más bien se basaba únicamente en la tradición, en la represión y tal. Bueno, pues que solamente se puede decir que esto es pura propaganda. Es más, yo creo que Lutero encontraría enormemente ofensivo que se dijera algo así. Él estaba abiertamente en contra de la razón como herramienta para el discurso teológico. Entonces, es importante también entender esto porque, en el fondo, esta negación del papel de la razón pues le niega a Lutero, y como es un presupuesto precisamente suyo, esta seguridad que él buscaba. Los hombres antiguos, efectivamente, como hemos dicho en algún capítulo anterior, buscaban seguridades, ¿no? El hombre en la antigüedad estaba seguro de muchas cosas. Por ejemplo, estaba seguro de la eternidad del movimiento de las esferas celestiales. Para el hombre, pues el universo funcionaba de manera pues eterna, perfecta e inmutable. Y por lo tanto, pues aunque las cosas de la tierra funcionaran mal, había algo seguro. Para el hombre era seguro, pues eso, la realidad de Dios, la revelación, una serie de cosas. Pero claro, muchas de estas cosas eran seguridades racionales. Eran seguridades que se basaban en la capacidad de la razón. Que si uno quiere, en la Edad Media había veces que se había querido salir de madre, salir del cauce, ¿no? Cuando la razón ha llegado incluso a querer
explicar la fe hasta el punto de vista de demostrarla. Pues ahí tenemos el problema, por ejemplo, de Pedro Abelardo, ¿no? en la misma Edad Media. Pero realmente Lutero, cuando niega el papel de la razón como un presupuesto, como algo muy anterior a todas sus crisis, como algo ambiental, como ya he dicho, por todo este ambiente nominalista en el que se encontraba, pues ciertamente, al no tener estas seguridades, pues se tiene que refugiar en una esperanza de una fe, como se llama, una fe fiducial, una fe que es simplemente una credulidad. Pero es que la fe necesita motivos de credibilidad. Para, por ejemplo, Santo Tomás, la fe es que cuando hay un objeto intelectual, una verdad, que no es evidente, pero es razonable, es decir, puede ser así, y tengo varias posibilidades, la fe lo que hace es empujar mediante la voluntad a la inteligencia a elegir esa opción que es verdadera, ¿no? Es una virtud, es un hábito que reside en la inteligencia, pero exige una racionalidad previa. Uno no puede creer, por ejemplo, en lo absurdo. Uno no puede creer, no se puede creer que el hombre sea justo y pecador a la vez cuando es algo evidentemente contradictorio, por ejemplo, ¿no? Para Lutero todo esto no es un problema, porque precisamente podríamos decir el concepto de fe que tiene, al excluir la razón, cuanto más irracional sea lo que se creyera, lógicamente esto no lo dice Lutero, pero digamos sería una consecuencia, pues más fácil sería considerarlo fe, ¿no? Esto es muy peligroso y esto ha llevado pues, a muchos de los problemas que vemos en la actualidad. En primer lugar, el relativismo, ¿no? Benedicto XVI, este discurso que he citado al principio, lo que pretende no es, como alguno ha pensado, condenar el Islam, porque ya saben que al principio habla ahí del Islam y aquella cita que ocasionó tantos problemas. Eso, lógicamente, lo dice, porque él lo que dice, pues en el fondo, incluso citando a este emperador Miguel II Paleólogo, es verdad. Pero no está criticando esto, está criticando que cuando se aparta de la fe, la razón de la fe, se cae en el relativismo. Y una tendencia, podríamos decir así, incluso piadosa, de decir, no, es que yo prefiero creer a pensar, que es lo que podría decir Lutero, ¿no? Porque pensar no sirve para nada, porque es algo malo, y la fe es algo bueno porque me da la seguridad de que Dios me salva, pues eso lo que conduce es al final al relativismo. Y una vez más, a lo que hemos comentado cuando hablábamos de la sola escritura, pues a la inmensa diversidad de distintas sectas protestantes, a la división y en último término a la violencia. No es raro que como fruto de la deformación protestante pues empezaran las guerras en Europa, guerras que no había habido con esa intensidad, con esa brutalidad, como vivieron, por ejemplo, la guerra de los 30 años, ¿no? Donde murieron una cantidad enorme de personas. Porque cuando todo es relativo, en realidad, en vez de conseguir la paz, que solamente se puede fundar en la verdad, lo que se acaba consiguiendo es la violencia. Por lo tanto, el papel de la razón en la teología luterana pues es eso, que estorba, y que lo que hay que hacer es eliminarla. Y de esta manera, pues para Lutero sería dedicarse a confiar en Dios y no pensar. Bueno, pues la fe católica más bien lo que insiste es esto, que la fe y la razón pues son necesarias las dos, y que siendo la fe, la revelación que funda la fe, superior efectivamente a la capacidad humana de comprender, si Dios nos ha dado la razón, pues es precisamente para que la pongamos al servicio de la fe. La filosofía como ancilla theologiae, una sierva de la teología para mayor gloria de Dios.